a entender el conocimiento del amor, por ejemplo, ¿no? Que profundizar en este estudio de lo que Juan plantea, que es el amor, esta comunión verdadera entre nosotros como iglesia, pero también en esta comunión, como dice el mismo Juan, nuestra comunión verdadera es con el Padre, ¿no? Ahora vamos a empezar con con esta serie que vamos a llamar de doctrina bíblica. Ahorita no nos vamos a enfocar vamos a decir, expositivamente a estudiar un libro como lo hemos estado haciendo. Estudiamos Juan, habíamos estudiado Pedro y todo lo que habíamos visto había sido expositivo, de acuerdo a las cartas, la carta en sí que estábamos estudiando proponía el tema, ¿no? Pero ahora nos parece importante, platicando con los pastores Josué y Gerardo, poder ahondar en ciertos temas doctrinales, ¿no? Que es importante que nosotros sepamos, conozcamos, tengamos bien claro, ¿no? En cuanto a lo que creemos, por qué lo creemos, qué dice la Biblia respecto de ciertos temas. Y bueno, vamos a tratar obviamente no es un estudio de teología exhaustivo, pero intentaremos profundizar lo mayormente posible en ciertos temas de doctrina bíblica, o en otras palabras, de teología. Que no te espante mucho la palabra teología. Teología literalmente significa el estudio de Dios o el conocimiento de Dios, ¿no? Entonces, lo que estudia la teología es a Dios, ¿no? ¿Y cómo estudia la teología a Dios? Pues bueno, a través justamente de la revelación que el Señor nos ha dado, que es la Biblia, ¿no? Y bueno, lo que vamos a hacer es estudiar teología, el conocimiento de Dios y de doctrina bíblica, ¿no? ¿Qué dice la Biblia con respecto a ciertos temas, con respecto a Dios, con respecto a la iglesia, con respecto a la Biblia, a los asuntos teológicos que ya iremos conociendo poco a poco? Y vamos a empezar, empezaremos un poco abordando en varias semanas esta cuestión de la Biblia, ¿no? ¿Por qué la Biblia? ¿Para qué la Biblia? ¿Qué tiene que decirnos de parte de Dios la Biblia? Etcétera. Y estaremos ahondando en las características de la Biblia, etcétera. Pero un poco antes de entrar de lleno ya a lo que es la Biblia, que entendemos que la Biblia es la voz del Señor, la revelación de Dios hacia nosotros, iremos un poquito más general. Vamos a ampliar un poco la lupa, la perspectiva que tenemos, y vamos a ver hoy el tema muy específicamente de la revelación. Ya decíamos, la Biblia es la revelación dada por Dios, ¿no? Hemos de ver diferentes cosas con respecto a la revelación, diferentes formas en las que Dios se ha revelado a su pueblo específicamente, cómo Dios se revela al mundo, a las personas, etcétera, ¿no? Entonces vamos un par de semanas a estar viendo estas cuestiones referentes a la revelación. Y abre por favor tu Biblia en Hebreos 1, versos 1 y 2. Hebreos 1, versos 1 y 2. La mayoría de versos los vamos a estar viendo en la Nueva Biblia de las Américas. Ya si te hago la aclaración, pues bueno, ya veremos si estamos usando alguna otra versión. Por supuesto, la mayoría creo que tenemos la Reina Valera. Solamente para algunos efectos prácticos estamos usando la NVLA. En algunas cosas de traducción nos ayuda mucho, pero repito, la Reina Valera, de hecho es la que vamos a estar proyectando acá, etcétera. No hay ningún problema con eso. Pero bueno, sí quiero hacerte un poquito ahí la aclaración en ese sentido. Ok, Hebreos 1, versos 1 y 2 dice así: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Hay algo importante que nosotros tenemos que ver en Dios, en el carácter de Dios y la relación de Dios hacia nosotros, con su pueblo, y no solamente con su pueblo, incluso con la humanidad. El Señor quiere
y ha propiciado comunicarse con nosotros. De una o de otra manera, el Señor ha propiciado comunicarse contigo, con cada uno de nosotros. Y dice aquí el autor a los Hebreos, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, o sea, Dios habló. Desde hace mucho tiempo el Señor, Dios, ha estado hablando. Ha estado hablando por muchas ocasiones, desde hace mucho tiempo, y no solo desde hace mucho tiempo, sino Dios ha hablado muchas veces, ¿no? De muchas maneras, ¿no? ¿Te das cuenta? Hay la disposición de Dios de hablar, la disposición de Dios de ser escuchado, siendo un poco ya más específicos en lo que estamos estudiando, la disposición de Dios de revelarse a nuestras vidas. Por mucho tiempo, muchas ocasiones y de muchas maneras, ¿no? Dice el autor a los Hebreos, a los padres por los profetas, y en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Hay algo muy específico en la revelación que Dios nos ha dado. Lo hizo como ya decíamos, desde hace mucho tiempo, en muchas ocasiones, de muchas formas, pero hoy, en estos nuevos tiempos, o vamos a decir en el nuevo pacto, Él nos ha hablado, se ha comunicado con nosotros, quien dice aquí, por su Hijo, ¿no? Por Jesucristo. Es algo que es importante que vayamos asentando. Si bien Dios usaba muchas formas, hombres, profetas, etcétera, la revelación, vamos a decir, puntual de quién es el Padre, ahora viene, como vamos a estar viendo, o como veremos en estas semanas, viene a través de el Hijo, ¿no? A quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo, ¿no? El Señor tiene entonces esta disposición de revelarse, ¿no? Un asunto importante justamente de nuestra fe, de la doctrina cristiana, del estudio de la doctrina, es empezar a ver esta cuestión de la revelación de Dios, cómo Dios se ha revelado hacia la humanidad de muchas formas. Nosotros, los seres humanos y la iglesia, los hijos de Dios, podemos conocer a Dios. Y vamos a dividir esta cuestión de la revelación en dos formas. Hay una que se llama revelación general y otra que se llama revelación especial. No te espantes de pronto con los términos teológicos, los vamos a ir desglosando para que todos podamos tenerlo lo más claro posible. Pero bueno, si estás apuntando, vamos a ver, hoy nos vamos a enfocar mucho más a la revelación general y después estaremos viendo la revelación especial, ¿no? Esta revelación general habla de esa revelación que Dios ha hecho, que Dios ha dado y que ha manifestado a todos los seres humanos, no de una manera específica, adelantándonos un poquito a la revelación especial o específica. Por ejemplo, la revelación que le dio al pueblo de Israel es una revelación específica al pueblo de Israel. Hay revelación que Dios ha hecho muy puntual, por ejemplo, a su pueblo, y a partir de ahí ciertas condiciones y mucho más, vamos a decir, dirigida y exclusiva a su pueblo, a los escogidos, etcétera, ¿no? Pero hay otra que es una revelación general, que hoy, repito, es la que vamos a ver, ¿no? La palabra revelación, creo que la mayoría de nosotros sabemos qué significa la palabra revelación, ¿no? Literalmente quiere decir, viene la palabra griega, como decíamos hace ratito, apocalipsis, que te suena a Apocalipsis, ¿no? Acuérdate que Apocalipsis es una transliteración de la palabra, de esta palabra griega apocalipsis, ¿no? Y literalmente en español significa revelación, ¿no? Apocalipsis significa revelación. Tenemos que ver la revelación como algo
a veces vemos la palabra apocalipsis o la palabra revelación más bien como algo oculto, ¿no? Como algo que no podemos acceder. Pero debemos entender que si hay un libro que se llama Revelación, Apocalipsis, más bien es algo que el Señor no quiere que permanezca oculto. Literalmente, la palabra revelación quiere decir quitar el velo, ¿no? Quitar el velo. Si yo, no sé, pudiera estar cubriendo esta mesa, ¿no? Está siendo cubierta, nadie puede ver cómo es, de qué color es, ¿no? Porque hay un velo que la está cubriendo, ¿no? Si yo quisiera revelarla, lo que tengo que hacer es quitar el velo y entonces ustedes ya sabrían que es de color blanco y que ya tiene sus años, por ejemplo, ¿no? Esa es revelación. Literalmente, quitar el velo o implica esta cuestión de algo que está siendo descubierto, un descubrimiento, ¿no? Repito, revelación no es algo que pretende estar oculto, más bien revelación es algo que está siendo revelado, que Dios quiere que comprendamos, que Dios quiere que entendamos. Hablando de Apocalipsis, yo siempre tenía mucho miedo a Apocalipsis, porque tiene la fama de difícil, ¿no? Y de la interpretación, y incluso cuando leía la Biblia, si leía la Biblia completa, llegué a saltarme a Apocalipsis, ¿no? Ya la leía toda, llegaba a Apocalipsis, no, vamos a regresarnos a Génesis. Le tenía mucho miedo a Apocalipsis, me saltaba Apocalipsis. Pero por ejemplo, ¿no? Ahí mismo, en el primer capítulo de Apocalipsis dice: bienaventurados aquellos que leen y que escuchan las palabras de este libro, de esta revelación, ¿no? Entonces, Apocalipsis, si bien es un libro que requiere su tiempo y su correcta interpretación, definitivamente no es un libro para espantarnos o para alejarnos de, más bien es todo lo contrario. El Señor se revela a través de Apocalipsis y quiere que lo conozcamos, así como quiere que lo conozcamos a través de Génesis, de Éxodo, Levítico y de cada uno de los libros de la Biblia, ¿no? Dios también se revela y quiere que lo conozcamos, algún aspecto de Él que está revelado en Apocalipsis. ¿Ok? Entonces, bueno, revelar significa literalmente quitar el velo o algo que es descubierto, un descubrimiento, ¿no? Teológicamente o en teología, esta palabra revelación literalmente significa la autorrevelación de la deidad a la humanidad. Otra vez, la autorrevelación de la deidad a la humanidad, o sea, la revelación de Dios a la humanidad. ¿Por qué vale la pena esta aclaración? Hablando de Apocalipsis, ya que estamos teniendo como ejemplo este libro, a veces nosotros creemos que Apocalipsis es la revelación del futuro, ¿no? Yo leo Apocalipsis para saber lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Pero Apocalipsis, si bien menciona cosas que van a pasar en el futuro, y hay una área o una rama de la teología que se llama la escatología, que se llama el estudio de los tiempos finales, la finalidad de Apocalipsis no es ser una bolita mágica para que sepamos qué va a pasar en el futuro. Lo que Dios no está buscando revelar en Apocalipsis y finalmente en toda la Biblia no es el futuro. Lo que está buscando revelar Dios a través de la Biblia es Él. Él se está revelando a nosotros. Entonces, ¿qué revela Apocalipsis? A Dios y a Jesucristo. ¿Qué revela toda la Biblia? A Dios y a Jesucristo. Puntualmente en el ejemplo de Apocalipsis, repito, sí está revelando el carácter de Dios, la ira de Dios en el juicio que va a venir más adelante, etcétera. Pero repito, no es una revelación netamente de los tiempos futuros, sino lo que Dios busca revelar en la Biblia finalmente es Él mismo. Por eso esta definición teológica: Dios se autorrevela a la humanidad. La Biblia es esa autorrevelación de Dios a la humanidad. Y como decíamos, hay revelación general y revelación específica que ya estaremos viendo, ¿no? Algo importante,
el uso bíblico de la palabra revelación. Nosotros ya vimos que es la palabra griega, voy a decir Apocalipsis, porque pues es la que tenemos quizá más presente o más clara, la palabra griega Apocalipsis, que quiere decir ya lo que explicamos, ¿no? Pero no siempre que Dios se revela o Dios menciona algo con respecto a su revelación, ¿no?, usa esta palabra griega. Hay muchas otras palabras que Dios usa para hacer referencia a el conocimiento que Dios quiere transmitir de sí mismo a la humanidad, particularmente de nosotros. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento muchas veces se ocupa la palabra, por ejemplo, Dios se deja ver, Dios se deja conocer, Dios se deja descubrir, ¿no? Dios habla, lo vemos, lo escuchamos, lo contemplamos, lo conocemos, lo percibimos, ¿no? Todas esas palabras están implícitas en la palabra revelación, ¿no? Esto, repito, también es oportuno porque no siempre que yo quiera saber que Dios está revelando a mi vida va a usar la palabra griega apocalipsis, ¿no? Sino a veces va a decir se ha dado a conocer, por ejemplo, ¿no? Como lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Y justamente en el Nuevo Testamento hay también otras expresiones que implican la revelación de Dios o que Dios se ha dejado ver para ser revelado. Ve ahora a Juan 1:18, como ya lo habíamos anticipado. Juan 1:18, Nueva Biblia de las Américas, dice así: nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. ¿De qué está hablando aquí Juan? Está diciendo, Dios, nadie ha visto a Dios, ha estado, vamos a decir, detrás del velo, ¿no? Pero hoy el unigénito de Dios, está hablando de Jesucristo, dice aquí, que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer, ¿no? O usando un sinónimo, podríamos decir, el Jesucristo lo ha revelado, ¿no? Pero que en esta palabra se menciona, no está la palabra griega apocalipsis, sino la palabra conocimiento. Él lo ha dado a conocer, ¿no? Dice, te voy a leer lo que dice un teólogo con respecto a esto. Dice, por una revelación de sí mismo, ya decíamos que Dios se ha revelado a sí mismo. Por una revelación de sí mismo nosotros damos a entender que de alguna manera Dios se ha colocado a sí mismo dentro del campo de los poderes del conocimiento del hombre, ¿no? Otra vez, por una revelación de sí mismo nosotros damos a entender que de alguna manera Dios se ha colocado a sí mismo dentro del campo de los poderes del conocimiento del hombre. En resumen, ¿no? Dios es eterno y su eterno poder y deidad, como vamos a ver más adelante, es algo que está fuera de nuestro alcance, pero el Señor eso lo ha puesto dentro de la esfera de nuestro conocimiento para que nosotros podamos conocerlo y percibirlo, ¿no? Por supuesto, no de manera completa, ¿no? Nosotros no vamos a llegar a conocer a Dios perfectamente, ¿no? La Biblia dice que solamente Dios mismo, ¿no?, conoce las profundidades de Dios. Obviamente nosotros no vamos a conocer esas profundidades porque no tenemos la capacidad de albergar tal conocimiento. Por eso Dios ha tenido que ponerse en la esfera de nuestro conocimiento para que nosotros nos pueda quedar un poco más claro esto. Sigue diciendo este comentarista, dice, la revelación divina se pone al alcance de los seres humanos en su situación actual, ¿no? La revelación divina se pone al alcance de los seres humanos en su situación actual. Te voy a hacer una pregunta hipotética, ¿no? Por supuesto no lo es, pero vamos a obtener cierta información de esto. Si tú fueras Dios y buscaras revelarte completamente a las personas de este planeta, conociendo su carácter limitado, ¿no?, su
su mente limitada, ¿no? Imagínate, estamos haciendo el comparativo. Dios quiere revelarse a unas hormiguitas, ¿no? ¿Qué harías? ¿Qué harías para que pudiera haber cierto conocimiento de, si tú fueras Dios, repito, estamos haciendo una cuestión hipotética, ¿no? Para revelarte a unas hormiguitas. ¿Qué harías? ¿Qué haces tú? Bueno, a lo mejor nos cuesta trabajo decir Dios, pero bueno, tú, ¿qué tendrías que hacer para revelarte a unas hormiguitas, ¿no? En un hormiguero, para que te conozcan, ¿qué tendrías que hacer? Ajá. ¿Dispuso qué? Ah, ok. Ajá. Mm. No. Ajá. Mm. Las etimologías y sí, claro, definitivamente. Claro, claro. Sí, está en todo, claro. Le quitan. Claro, sí, sí, sí. Se ha revelado de diferentes formas. Eso, claro, exacto. Ajá. Claro, claro. Exacto. Claro. Claro. Exacto. Dice Narciso, ¿no? Si yo quiero revelarme una hormiga, lo que tendré que hacer es convertirme en hormiga, ¿no? Finalmente fue lo que hizo Dios, ¿no? Dice Filipenses 2, ¿no? Que Dios, siendo en forma de Dios, siendo la misma sustancia de Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, convirtiéndose en hombre. Para que tú y yo pudiéramos tener una ligera comprensión, ¿no? De quién es Él, ¿no? Para que Dios pudiera revelarse a nosotros y comunicarse con nosotros de alguna manera desde nuestro. Dicen por ahí que cuando hablas con tus hijos o cuando hablas con niños, ¿no? Que si tú los ves y están chiquitos, ¿no? Y si les hablas desde acá arriba, pues la diferencia es muy notoria, ¿no? Entonces que es muy bueno, ¿no? Que te agaches, ¿no? Y que te pongas a la altura de los niños y ponerse a su nivel y va a haber una comunicación y un entendimiento mayor. Finalmente fue lo que hizo Dios, ¿no? Dios se reveló a nosotros viniendo a este planeta, no estimando, como dice Filipenses, lo que era o la posición que Él tenía, ¿no? Y finalmente, imagínate, siendo Dios, nació en un pesebre, ¿no? Nació en un pesebre. En la genealogía de Jesucristo había personas pecadoras, así como en tu genealogía, ¿no? Se vino a un pueblo pecador, ¿no? Así como el pueblo en el que vivimos, en el que vives, ¿no? Murió con una acusación injusta entre delincuentes, ¿no? Como nosotros, ¿no? Dios, imagínate, Dios se puso en esa condición. El que Dios haya nacido en un pesebre, vivido una vida rodeada de injusticia y de corrupción y finalmente muerto injustamente en una cruz, lo hizo para acercarse a nosotros.
para que nosotros pudiéramos conocerlo, ¿no? Para que nosotros pudiéramos tener una relación con Él, ¿no? Con un propósito, era revelarse a nosotros. Porque, pon mucha atención en esto, esta cuestión de revelación de Dios no solo es el punto como algunos lo toman de Dios se revela a mí y yo tengo mucho conocimiento y soy un gran teólogo. No. Dios no se revela al mundo, Dios no se ha revelado a ti para que tengas mucho conocimiento, ¿no? Para que tú puedas decir, ya yo conozco mucho de teología y soy un gran teólogo. Dios no se revela a tu vida para que tú digas, yo soy mejor que mi vecino, ¿no? Dios no se revela a tu vida para que creas que eres mejor en nada. Para eso no se revela. Más bien, Dios pone a disposición esta información de sí mismo para que tú descubras a Dios y que este conocimiento te transforme y te haga más parecido a Dios. La revelación de Dios busca transformarnos. No solo busca que se nos haga un cerebro más grande, busca transformar nuestras vidas y que ese conocimiento y esa vida transformada cada vez nos haga más parecidos a Cristo, cada vez nos haga más parecidos a Dios. Por eso es importante el saber que la revelación implica eso. No solamente conocer. Este punto de ver doctrina bíblica no solo es para que nos volvamos eruditos y que ya podamos agarrarnos a bibliazos con cualquiera allá afuera, ¿no? No es la idea, no es la idea, ¿no? La idea es que conociendo a Cristo y conociendo su doctrina, nuestra vida sea transformada y cada vez nos parezcamos más a Dios. Ese es el punto. No convertirnos en eruditos, sino convertirnos en cristianos. ¿Qué significa cristiano? La palabra cristiano literalmente es pequeños cristos, ¿no? Es lo que busca Dios con su revelación. Una vida transformada, más parecida a Él, ¿no? Es el punto de esta revelación a nuestras vidas, es esta transición espiritual, ¿no? Mi ser espiritual, mi vida espiritual es transformada, no mi inteligencia, sino mi espiritualidad, no mi inteligencia, sino mi relación con Dios. Ahora sí, vamos puntualmente a ver lo que la revelación general significa, ¿no? La revelación general es aquella revelación que Dios hace o pone a la disposición de todos los seres humanos. La revelación general es esta información de Él que pone a disposición de todos los seres humanos, no solamente de algunos, no como la revelación especial de cierto conocimiento lo reveló solamente al pueblo de Israel, ¿no? Sino la revelación general es lo que todo mundo puede ver y entender del Señor. Ve por favor al Salmo 19. Yo te voy a leer del 1 al 4 en la NTV. Dios se revela, como vamos a ver aquí, en el universo, por la creación, por la naturaleza. Dios se revela también de esa manera y como vamos a ver más adelante, también desde el interior de las personas. O sea, desde el exterior, desde las cosas creadas y desde el interior a través de la conciencia. Vamos a ver desde el exterior esta revelación general, ¿no?, que dice el Salmo 19, verso 1. Dice, los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Día tras día no cesan de hablar, noche tras noche lo dan a conocer. Hablan sin sonidos ni palabras, su voz jamás se oye. Sin embargo, su mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Dios preparó un hogar para el sol en los cielos. ¿Qué dice el verso 1? Los cielos proclaman la gloria de Dios. ¿Para qué se extiende el cielo sobre buenos y malos todos los días? Para proclamar quién es Dios. Es una revelación general. No solo se despliega el sol, como dice aquí, o el cielo, no solamente sobre los cristianos, ¿no?,
O no solamente sale el sol en tu casa, sino sale en tu edificio, ¿no? O en toda tu cuadra y toda tu ciudad, ¿no? Dios se revela a través de las cosas creadas a todas las personas, a todo el mundo, a través de la creación. Ahora vea Romanos 1, verso 18. Como ya hemos visto, la creación manifiesta, la creación habla, ¿no? Porque dice aquí que día a día hace o transmite el mensaje, ¿no? Que se da aún sin palabras, ¿no? Pero la creación manifiesta quién es Dios, la obra de Dios y los atributos de Dios. Dice Romanos 1:18, Nueva Biblia de las Américas, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Está hablando de algo específico de Dios. Dice aquí la ira. No vamos a entrar ahorita en analizar qué significa la ira, pero el punto es que la ira de Dios, dice aquí, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad, ¿no? Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. ¿Te das cuenta? Aún de los que no son cristianos, aún está hablando aquí de los gentiles, pero bueno, vamos a usar el término de los no cristianos, de los que no han estado expuestos al conocimiento bíblico de Dios, ¿no? Dice aquí que desde el cielo el Señor se revela, porque lo que se conoce acerca de Dios, dice aquí, se hace evidente. Lo que se conoce acerca de Dios se hace evidente, no está oculto. Esta revelación es una revelación general, no es una revelación específica o que está oculta para ciertas personas, sino que aún aquellas cosas que habían estado ocultas, dice el verso 20, dice: porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, mira, ¿te das cuenta? Hay atributos que no se pueden ver, que no están tan claros, vamos a decir. Pero dice aquí que si somos observadores, ¿no? Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, y dice aquí su eterno poder y divinidad, la Reina Valera dice su eterno poder y deidad, se han visto con toda claridad. O sea, desde la creación, su eterno poder y su deidad se pueden observar, dice la Biblia, con toda claridad. La Reina Valera dice claramente visibles, ¿no? Se hacen claramente visibles, ¿no? Siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. O sea, todos los hombres, hace poco platicábamos de eso, creo que en algunas de las preguntas que se hicieron por acá. O sea, cómo aquellos que no tienen una Biblia o que nadie ha llegado con el Evangelio a predicarles, cómo ellos van a saber de Dios o cómo ellos van a ser juzgados. Pero dice aquí que incluso la creación misma hace sus atributos invisibles, los hace claros, de modo que se pueden entender a través de las cosas creadas. Dice: de manera que ellos no tienen excusa. O sea, nadie puede decir yo no supe. Nadie tiene excusa, porque aunque no haya llegado una Biblia a sus manos, el cielo mismo proclama la gloria de Dios. Y la ira de Dios se revela desde el cielo, aún a través de las cosas creadas. Y dice el verso 21: porque aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Algo importante que podemos observar también esto. En esta revelación general, en esta revelación que Dios manifiesta a todos, a los cristianos y no cristianos, a los judíos y gentiles, en esta revelación general hay una responsabilidad de responder. Por eso decíamos, no solo se trata de tener conocimiento, se trata de que nuestra vida sea transformada y que
nuestro ser espiritual busque ser transformado y parecerse cada vez más, más a Cristo, ¿no? Dice aquí, verso 21, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como Dios. O sea, ¿qué está diciendo Pablo aquí a los romanos? Ellos no tienen excusa porque Dios se ha manifestado a ellos de una o de otra manera, incluso a través de las cosas creadas. Pero ellos decidieron no honrarle como a Dios ni darle gracias, ¿no? O sea, a esta revelación, repito, hay una responsabilidad, la de responder, ¿no? Si esta revelación es rechazada, es corrompida por los seres humanos, entonces dice aquí que Dios los pone, dice, verso 24, por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ¿no? Si el Señor se ha revelado a todos, esa revelación general, ¿no? A esta revelación los seres humanos debemos responder. Pero dice que ellos, profesando ser sabios, se hicieron necios, ¿no? Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en imagen de hombre corruptible. O sea, pusieron a Dios, quitaron a Dios y pusieron ídolos, ¿no? Y se creían inteligentes. Entonces Dios los condenó a su propia inteligencia, ¿no? O sea, ok, ¿tú crees que eres más inteligente que yo? Ok, sigue creyéndolo. De manera que Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones. Hay veces que hay cosas que nosotros consideramos pecado y que Dios va a juzgar ese pecado, ¿no? Ciertas situaciones. Pero de acuerdo a lo que vemos aquí en Romanos, no necesariamente siempre es así. A veces eso que nosotros juzgamos no es que vaya a venir un pecado, vaya a venir un juicio para juzgar ese pecado, sino que esa condición ya es en sí un juicio de Dios. Porque habiendo Dios revelado quién es Él, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios. Dice el apóstol Pablo, esta es la condenación, que Jesucristo vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Yo decido seguir viviendo así. El problema no es un problema intelectual, el problema no es de falta de entendimiento, de conocimiento o falta de revelación de Dios, sino el problema del hombre es un problema moral, un problema con el pecado. Amo más mi pecado que a Dios. Entonces a Dios le digo, sí, ahí estás, pero gracias, yo soy más inteligente que tú. Entonces dice aquí que por eso Dios los entrega, dice, a la impureza de la lujuria de sus corazones. ¿Te das cuenta? ¿No? La obligación es responder. Ve por favor a orar ahí mismo en Romanos, pero ahora al capítulo 2. Habíamos dicho que hay una revelación externa por medio de las cosas hechas, por medio de la naturaleza, por medio de la creación, pero también hay una revelación interna en el corazón del hombre, que Dios ha puesto en el corazón del hombre. Dice Romanos 2, verso 14. Dice, porque cuando los gentiles, esta palabra gentiles debemos entenderla como a la gente sin Dios, ¿no? La gente que no conoce a Dios. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son ley para sí mismos. Imagínate lo que está diciendo. Hay personas que no conocen a Dios, que no tienen ley, que no saben lo que Dios dice, que nadie les ha enseñado, no están dentro de este pueblo al que Dios le dio una revelación específica, al que Dios le dio una ley para que ellos supieran comportarse, ¿no? Sino que los gentiles, ¿no? Estas personas no tenían ese conocimiento de Dios, ¿no? Pero dice aquí que no tenían ley, pero aún sin ley cumplen por instinto, dice esta versión, los dictados de la ley, ¿no? O sea, la gente que por instinto, en casi todas las culturas, tengan o no tengan Biblia, las cosas malas son malas, ¿no?
Dice, ¿quién es? Creo que sí es Luis, el que escribió las Crónicas de Narnia. Él dice que le ponen ese ejemplo y hablan con respecto a los piratas, ¿no? Que los piratas por cultura siempre crecieron en un barco y para ellos lo más normal es robar, ¿no? Robar y matar y tener ellos, y va pasando un barco y lo roban y esa es su forma de vida. Entonces alguien le dice, ellos pues es lo que aprendieron, o sea, entonces para ellos no es malo, ¿no? Y dice así es Luis, pues bueno, ellos dicen que no es malo hasta que les roban a ellos, ¿no? Cuando ya les roban a ellos, entonces ya se convierte en malo, porque pues más bien, no es que no sepan que es malo, es que les conviene no saberlo, ¿no? Pero cuando afecta sus intereses, pues entonces, ¿no? Pero dice que hay personas que incluso, aún sin tener ese conocimiento claro de la ley, hacen o cumplen los designios de la ley, ¿no? Y dice, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos. Verso 15, porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones. O sea, ¿dónde está la ley? Aunque no la tengan en papel, Dios la escribió en sus corazones. Por eso dice el apóstol Pablo que van a venir en los postreros tiempos personas sin afecto natural, ¿no? O sea, hay algo intrínseco en el ser humano que Dios puso de él en todos los seres humanos. Y si te das cuenta, se está perdiendo, ¿no? La noticia hace un par de semanas, ¿no? De este amigo que puso al bebé en una bolsa de plástico, ¿no? Y que quizás hace algún tiempo, pero la verdad es que eso es cada vez más común, ¿no? Sin afecto natural, ¿no? Aunque Dios puso la conciencia en ellos, ¿no? Han decidido no hacer caso, ¿no? Porque muestran... verso 15, porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos, acusándolos unas veces y otras veces defendiéndolos. O sea, su misma conciencia unas veces los acusa, ¿no? Y otras veces los defiende, ¿no? Lo que la gente llama la ley de la conciencia, ¿no? Que finalmente sí es una conciencia, pero es la ley que Dios puso en cada uno de los seres humanos. Que, repito, se ha estado perdiendo, la gente ha dicho, entonces Dios te deja y pues bueno, haz lo que quieras. Y luego dicen que como si fuera culpa de Dios, ¿no? Más bien ha sido responsabilidad de estas personas de que decidieron darle la espalda a Dios, ¿no? Y dice el verso 16, el día que según mi evangelio Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Jesucristo. O sea, incluso su conciencia los va a defender en el día de Jesucristo. En el día del juicio, esas personas que aún estén sin ley, pero que por naturaleza cumplieron las cosas de la ley o fueron temerosos a Dios sin tener el pleno conocimiento de Dios, aún en ese día que Dios juzgará a todos, también va a juzgar bajo esa condición a estos hombres, ¿no? Entonces, esta ley general, repito, es para todos. Nadie tiene excusa, tiene un propósito. También es que los gentiles puedan llegar a conocer a Dios a través de la creación. Ve por favor a Hechos 17. Los gentiles, aún la gente que no conoce a Dios por una Biblia, por la ley, porque alguien no les ha compartido el evangelio, pueden llegar a conocer a Dios a través de la creación y pueden hacer y cumplir la voluntad de Dios por la ley escrita en sus conciencias, ¿no? Dice Hechos 17, verso 24. Está Pablo en Atenas, en este discurso en el Areópago, hablándole a estas personas griegas, ¿no? Todos estos eruditos, todas estas personas que tenían mucho conocimiento, y muy ávidos de saber cosas nuevas, ¿no? A ellos no les interesaba mucho si eran correctas o no correctas, sino que a los griegos de ese entonces les interesaba conocer todo, ¿no? Yo quiero conocer, ¿no? Y el apóstol Pablo está en el Areópago, o sea, en el centro, ¿no? de donde están ellos,
y empieza y les está predicando, y el apóstol Pablo les está hablando. Dice así, Hechos 17:24: el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos de manos de hombres, ¿no? Le está diciendo, están en el aerópago, le está diciendo, no es que Dios esté aquí, porque Dios no habita en templos hechos de manos, dice el verso de hombres, ¿no? Y dice el verso 25: ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento a todas las cosas. Y dice el verso 26: de uno solo Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven, ¿no? ¿Te das cuenta? Está diciendo aquí que Dios ha hecho a todas las naciones y ha dispuesto incluso la superficie de la tierra y ha determinado los tiempos de cada una de las naciones y sus fronteras, dice el verso 27, para que buscaran a Dios y de alguna manera palpando lo hallen, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. ¿Para qué Dios hizo toda esta revelación general? ¿Para qué Dios dispuso a las naciones de la tierra? ¿Para qué Dios les dio un lenguaje? ¿Para qué Dios determinó sus tiempos y sus fronteras? Dice el verso 27, para que buscaran a Dios. Para que buscaran a Dios y de alguna manera, palpando, lo hallen. Por eso dice el Señor, ¿no? Buscadme, ¿no? Busca al Señor mientras pueda ser hallado. Dice aquí, para que palpando lo hallen, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Está en el aerópago. Toda esta gente le había dado la espalda a Dios y se creían inteligentes, pero Pablo les está diciendo, ¿no? Dios no está lejos de ti. Dios no está lejos de ti, ¿no? Dios quiere que lo busques. Y no solo Dios quiere que lo busques, Dios quiere que lo encuentres, ¿no? Dios quiere que lo veas. Y dice el verso 28, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Así como algunos de sus poetas, así como algunos de los poetas de ustedes han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Incluso los poetas, acuérdate, esta revelación general, incluso los poetas griegos en el aerópago, o donde había estos anales del aerópago, habían dicho, ¿no? Estos poetas griegos habían dicho que eran linaje de Dios. O sea, Dios se había incluso revelado a los grandes poetas griegos, ¿no? ¿Para qué? No para que se sintieran los griegos los dueños de la cultura, ¿no? Y bueno, lo han sido y han trascendido en muchísimo la cultura griega. Estudiamos palabras griegas, ¿no? Tú dime si no han fluido, ¿no? Pero no era para que se sintieran importantes y poderosos. Era para que buscaran a Dios y lo hallaran. Hermano, esa es la revelación que el Señor quiere que tengamos de Él. No sentirnos inteligentes, no sentirnos sabios y no sentir que ya no necesitamos a Dios, sino para qué Dios se ha dado a conocer, para que lo encuentres, para que palpando lo puedas hallar y lo puedas buscar y puedas parecerte a Él. No solamente convertirnos en sabiondos, no solamente convertirnos en inteligentes o gente que maneja el griego o gente que maneja la teología. No estoy diciendo que eso sea malo, hagámoslo, es bueno, ¿no? Pero ese no es el fin. La finalidad es encontrar a Dios, que nuestra vida sea transformada, pareciéndonos cada vez más a nuestro Señor. Inclina tu rostro para que oremos. Señor, gracias porque eres bueno y nos permite, Señor, conocerte. Decía el salmista, ¿quiénes somos nosotros? Para que tengas de nosotros memoria y el Hijo del Hombre para que lo visites. Sin embargo, Señor, nos has hecho menores que los ángeles, pero nos has llenado de gloria y de honra, Señor. Nos has llenado de tu conocimiento, Padre. Aún a la gente que dice no conocerte, tú te has revelado de una o de otra forma, desde las cosas creadas hasta esa ley que tú has escrito en sus corazones, Señor. No podemos huir de ti, Señor. Nadie puede escapar de ti, Dios. No podemos hoy hacernos de oídos sordos y seguir nuestra vida
como habitualmente la seguimos, Señor, sino que entendemos que el que nosotros tuviéramos esta información de primera mano y de buena fuente de quién es Dios a través de Jesucristo, lo hiciste para que nuestra vida sea transformada, Señor. Permite, Dios, que esa verdad entre en nuestros corazones y que podamos ponerla en práctica y vivir sabiamente con lo que aprendemos con respecto a la revelación que tú nos has dado en tu palabra, en las cosas creadas, en la conciencia de nuestros corazones, Señor. Enséñanos a amarte, enséñanos a reflejarte, a ser más como tú, Señor, a depender de ti, Dios, a buscarte, Dios, a entender que el todo del hombre, como decía Eclesiastés, es conocerte y obedecerte, Señor. Esto es nuestro todo, Dios. Queremos conocerte y que nuestro conocimiento de ti nos lleve a tener obediencia, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, que el Señor te bendiga.